Estaba hablando de Muammar, les estaba hablando de Muammar el Gaddafi, ¿verdad? Y todo lo que este tipo pues llegó a hacer era claramente una persona ostentosa en sus gastos y, por ejemplo, como les comentaba, tenía una, una guardia, este, una guardia personal de chicas, ¿verdad? Entrenadas. eh, Solo mujeres podían cuidarlo, ¿verdad? Eso te explica, se conocía como la guardia amazónica, ¿verdad? De chicas que lo andaban por todo lado, claramente. Eh, pues, él las escogía y tal, ¿verdad? Eh, Producto de estas manifestaciones, empiezan a moverse o a, por ejemplo, movilizarse grupos. Sobre todo el Gaddafi recibe un golpe de estado por parte de su gobierno, de su militar. Los altos mandos del gobierno empiezan a desconocerlo, ¿verdad? Y se crean dos gobiernos, el gobierno provisional y el gobierno que es leal al gobierno de Gaddafi. El gobierno que es legal es, por ejemplo, contrario al Gaddafi, se llama el Benghazi. El país queda dividido en dos y la ONU, al ver la masacre que se está dando, empieza a intervenir, sobre todo también, no sé si saben, pero Libia tiene unos pozos de petróleo sumamente importantes. Entonces también se mete la organización del Tratado del Atlántico Norte para garantizarle a los países de la OTAN el acceso al petróleo. No porque quería paz, ¿ok? Sino para garantizar el acceso al petróleo. ¿Ok? La ONU interviene tanto que empiezan a bombardear rápido a las fuerzas del Gaddafi y bueno, tanto que una serie de bombardeos logran dar con la muerte de Gaddafi, bueno, no con la muerte, sino con el escondite. De ahí el gobierno del Benghazi lo saca, la milicia lo saca, es apresado, lo arrastran en la calle y posteriormente es decapitado, todo grabado en vivo, ¿verdad? Es una locura colectiva y bueno, no sé, para mí esto es una barbarie, ¿verdad? Lo que hacen con el Gaddafi, lo ahorcan, lo decapitan y lo arrastran, ¿verdad? O sea, es sumamente lamentable, por más malo que haya sido, ¿verdad? Creo que no es una manera, pues, correcta de, de morir, ¿verdad? Eh, pueden, el video está, sigue circulando, ¿verdad? A mí me parece, este, me parece, pues, lamentable que, pues, se lucre con estas cuestiones, ¿verdad? Como les dije, el video está, y no se los voy a poner ni imágenes ni tal, porque eso para mí es sumamente morboso. Pero bueno, son cuestiones que donde uno se logra o se empieza a preguntar si realmente somos la especie más inteligente del mundo, ¿verdad? Eh, bueno, eso con Libia. Luego viene Siria, que Siria es lo más importante y lo que tenemos que manejar, porque en Siria la mayoría de preguntas que les van a venir es de Siria, porque el caso de Siria provoca una serie de problemáticas, ¿ok? Por ejemplo, el nacimiento de un Estado Islámico, es decir, la evolución de Al Qaeda en ISIS, y también provoca una crisis humanitaria que Europa va a sufrir. Vamos a ver barcos cargados de personas buscando llegar a Europa para una vida mejor. ¿Ok? Para poner en contexto sumamente rápido, Siria siempre fue una colonia francesa, ¿verdad? Para los que no saben dónde queda Siria, Siria es pues este país que está acá. ¿Ok? Si nos ponemos más para acá, lo que tenemos es el mar Mediterráneo. Y si vamos más al norte, tenemos a Europa. Acá, no sé si saben, pero acá, donde está Qatar, donde está pues Irak y Irán, ¿verdad? Acá tenemos a los pozos, tenemos a los pozos más importantes de petróleo de la zona. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante eh, Siria? ¿Por qué creen que ahora acá
¿Qué creen? Bueno, tiene una importancia geopolítica porque es la llave de paso de todo ese petróleo que está ahí. Es decir, el que controla Siria controla el paso de petróleo a Europa. ¿Ok? Desde la 1940, que es 45, que se independiza Siria del pues, gobierno del Imperio Francés, entra una familia al poder que se llama Al-Assad. Al-Assad es una familia que va a estar en el poder varios años, por ejemplo, desde, por ejemplo, con Bashar al-Assad, que es el presidente eh, que pierde esto, y luego tenemos a Hafez al-Assad, ¿verdad? Y a Bashar al-Assad. Hafez es el que va a estar desde 1940 hasta el 80, que es donde Bashar al-Assad tiene el poder. Y producto de la primavera árabe, empiezan a tener ciertos roces con, todo lo que representara Bashar al-Assad, ¿verdad? Mediante esta cuestión de la primavera árabe, empieza un movimiento civil en contra de ellos, pero rápidamente se vio como este movimiento de lucha, de personas luchando por mejores condiciones de vida, se empezó a armar. Y esto llamó rápidamente la atención. ¿Por qué? Como un movimiento civil tiene acceso a armas de alto calibre, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, es como aquí que nos estemos movilizando contra la jornada de 12 horas y luego empiecen a salir manifestantes con AK-47 y con, ¿cómo se llama estas cuestiones? Con granadas, ¿verdad? O sea, no tiene una correlación. ¿Y qué pasa? Que dentro de este movimiento civil estaba el involucramiento de una sociedad que tenía el control de Irak, que queda a la par, que se conoce como Al-Qaeda. Para los que no saben, Al-Qaeda es un grupo terrorista visto desde Estados Unidos que producto de la guerra contra el terrorismo, pues nace. Al Qaeda claramente es anti-Estados Unidos, incluso se autodenominan ciertos ataques terroristas, sobre todo el ataque del 11 de septiembre, que, bueno, lo llevó a mano este señor que todos conocemos como Osama Bin Laden, pero Al Qaeda básicamente lo que quiere es la instauración de un Estado Islámico. Es decir, ay, perdón, vamos a ver si lo encontramos acá, que todos estos países que vemos acá, ¿sí? ¿Lo logran ver? Todos estos países islámicos dejen de ser países independientes y solo sea un solo Estado islámico. ¿Sí me queda claro eso? Una gran nación árabe, que todos estos países solo sea un ente, que era el sueño de Mahoma. ¿Sí me van entendiendo un poco, chicos? Bueno, Al Qaeda nace como con estas cuestiones. Se dan enfrentamientos entre el ejército de Siria Libre y el gobierno sirio. Siria Libre es Al Qaeda, ¿verdad? Y el gobierno libre. Hay ataques de a ambos bandos. Por ejemplo, lastimosamente caen las ruinas de Damasco, unos patrimonios mundiales que hay. Los muros de Jericó quedan sumamente dañados después de esto, ¿verdad? Eso no es lo más importante. Lo importante es la cantidad de muertos que hay. Hay una gran baja de civiles, se empiezan a atacar hospitales, escuelas, ¿verdad? Y centros religiosos. Y esto va a provocar una serie de pues, salidas del país en las cuales, bueno, tenemos imágenes lamentables, ¿verdad? Desde una madre corriendo con un niño muerto en sus brazos, hasta mujeres embarazadas, pues corriendo, ¿verdad? Casi dando a labor a sus hijos. Estas imágenes las pueden ver, están en Google, lamentablemente, como les dije, a mí no me gusta el morbo, está mal, pero esta crisis humanitaria está sumamente lamentable. Personas muriendo en los barcos sobrecargados de personas intentando llegar a Europa, las fronteras cerradas, con este montón de gente, porque los europeos no quieren migrantes.
sucios y feos, y mucho menos árabes, ¿verdad? Y provoca una serie de problemáticas. Muchos mueren siendo desplazados y, bueno, actualmente está en disputa, pero, pero Siria ya dejó de existir. Ahora se conoce como ISIS, que es Islamic State of Iraq and Syria, ¿verdad? Siria ha pasado al control de total, bueno, lo que antes se llamó Al-Qaeda y ahora se llama ISIS. Y bueno, en la actualidad, pues hay toda una temática con la cuestión de Rusia y Estados Unidos dentro de eh, los pagos que se le hace a ISIS para mantener el flujo de petróleo. Como les dije, es una cuestión muy importante porque es como la llave de paso que deja pasar el petróleo de Medio Oriente a Europa. ¿Ok? Antes de ver esto, que más adelante lo vamos a ver, vamos a irnos en América Latina. ¿Qué pasa? La Guerra Fría, en América Latina no se da, bueno, sí se da. Y sobre todo, nosotros vamos a ver la influencia de Estados Unidos, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Bueno, Estados Unidos no va a querer ningún ápice que huela a comunismo. Cualquier cosa que sea comunismo va a ir en contra, ¿ok? Esto provoca ciertas cuestiones. Por ejemplo, provoca una cuestión que hasta hace 5 años lo iban a aceptar la CIA, pero es un plan que se llama el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, ¿saben qué es un cóndor, chicos? Ok. El plan, bueno, un cóndor es el ave pues más No, enigmático. profe. El cóndor, por ejemplo, en el norte, el ave pues más fuerte que tenemos es el águila, sobre todo el águila calva, que está en Estados Unidos. Mientras que el cóndor es en el sur, ¿verdad? Eh, el Plan Cóndor es un plan orquestado por Estados Unidos, ¿verdad? Y que incluye, ¿verdad? El asesinato a personas, a líderes y, por ejemplo, personas que eran abiertamente comunistas de América del Sur y va a poner a su defecto dictaduras que sean a favor de Estados Unidos, es decir, que no sean comunistas. La primera que tenemos, por ejemplo, es el caso de Chile, de esta persona que vemos acá, se llama Salvador Allende. Salvador Allende es un médico que nace en Chile, hace su carrera política pues en Chile. ¿Y cuál es la importancia de Salvador Allende? Bueno, que es el primer presidente abiertamente comunista que gana unas elecciones democráticas. Antes de esto, ningún presidente, ningún dictador había accedido al poder siendo comunista. Él fue el primero. Es decir, que los chilenos votaron por él, ¿ok? No utilizó la fuerza, no manipuló las elecciones. Él ganó las elecciones legítimamente, siendo abiertamente marxista y comunista. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Ok? Entonces, él empieza un plan. ¿Para qué? Para nacionalizar la sal en Chile, para nacionalizar las minas de cobre en Chile. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que las minas eran gringas, eran de empresas estadounidenses. Cuando Salvador Allende le paga a las minerías gringas para que se vayan, no quedan satisfechas y empiezan un movimiento de desacreditación al presidente. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos, producto de este plan Cóndor, y unido con la CIA, genera un golpe de Estado que en 1973 va a atacar a Chile y sobre todo eh, eh, a, a Santiago, donde está el Palacio de la Moneda, que es la casa presidencial pues chilena. Empiezan a atacarlos orquestados o manejados por el máximo líder militar de la época que se llamaba César Augusto Pinochet.
Este ataque al Palacio de la Moneda termina con el suicidio de Salvador Allende. Él no quiere caer en manos de Pinochet por las cosas que le van a hacer y los estadounidenses, ¿verdad? Él se suicida y se instaura una dictadura, la dictadura de Pinochet. A diferencia de otras dictaduras, por ejemplo, como la de Maduro o la de que ustedes están de acuerdo, esta es una dictadura de derechas. Es decir, por ejemplo, no va a ser comunista, va a ser totalmente capitalista. Y con Pinochet se inicia una matanza tanto de comunistas como de indígenas, sobre todo mapuches, y de comunistas abiertamente conocidos como, por ejemplo, no sé si sabían o saben de un cantautor que se llama Víctor Jara, ¿verdad? Que es un cantautor ahí de la nueva canción chilena, que tiene canciones como la de Duerme, duerme, negrito, y Te recuerdo Amanda, Derecho a vivir en paz, etcétera, etcétera. Y si no lo conocen, lo deben conocer por una canción muy famosa que se llama Matador de los fabulosos Skylax, que es totalmente dedicada pues a Víctor Jara, ¿verdad? Y que su voz nunca calla después del asesinato tan lamentable que pues vivió en el Estadio Nacional de Chile, ¿verdad? Esto es producto del Plan Cóndor. Él fue comunista, él fue electo libremente por el pueblo chileno y fue asesinado por Estados Unidos porque no querían ningún líder comunista dentro de su territorio, ¿ok? Luego tenemos el de Argentina. Argentina, después de 1940, tiene ciertas inestabilidades políticas, pero lo que quiero que entiendan es que eh, Estados Unidos hace un golpe al poder y nace una figura muy importante que incluso en la actualidad va a tener mucha relevancia, que es la imagen de Juan Domingo Perón y su esposa Evita de Perón, perdón. Ellos van a instaurar una serie de reformas y una ideología que solo va a funcionar en Argentina, que se conoce como el justicialismo, que básicamente es el nacimiento del populismo. Con Perón se van a empezar a favorecer a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores del Estado, y esto va a provocar ciertos problemas sociales, tanto que va a terminar con, digamos, ciertos coqueteos que tiene Perón con el eh, comunismo, va a provocar que Estados Unidos intervenga y va a generar una dictadura que va a ser la dictadura de un señor de apellido Videla. eh, Jorge Rafael Videla, para ser exactos, estuvo en el poder del 76 al 81 si mal no me equivoco. Eh, y bueno, él básicamente lo que va a hacer, este, va a empezar una serie de violaciones a los derechos humanos, sobre todo, por ejemplo, va a empezar a quitar el libre tránsito, va a empezar a matar a comunistas y a jesuitas, que son sacerdotes que van a buscar el bien común. Pueden ver la película del Papa, él aborda esta temática desde una cuestión muy importante, pero para poner en contexto, el Papa actual, que se conoce como el Papa Francisco I, él era jesuita, era el jefe de los jesuitas cuando estuvo esta dictadura, que desapareció a más de 30.000 personas. Esto provocó ciertos cuestionamientos a él, ¿verdad? Como sacerdote. Incluso ahora, cuando fue electo sacerdote, salió a colación este tema. Perdón, cuando fue electo papa, salió a colación este tema de la matanza de jesuitas en su presidencia, pues, de la compañía de los jesuitas, y que él no criticó o no fue vehemente, ¿verdad? Denunciando las barbaridades que cometió Videla, ¿verdad? Bueno, él en una película lo explica muy bien, en varias entrevistas explica que lo que él hizo para más bien salvar sacerdotes, ¿verdad? Acá no estamos hablando de acusarlo, ¿verdad? Ni mucho menos, pero que sepan que, por ejemplo, una figura tan importante como el Papa estuvo presente en esta época. Producto de esta guerra y de afianzar un poco este nacionalismo, ¿verdad? Y de ocultar un poco las muertes, se declara la guerra de las Malvinas, que las Malvinas o las Falkland Island, que es un pedazo de isla acá al sur de Bariloche, al sur de Tierra de Fuego, que
este, está en disputa, ¿verdad?, entre los ingleses y los argentinos, ¿verdad?, desde esta época. Esta guerra va a ser sumamente violenta, la va a perder Argentina, va a pagar ciertas cuestiones, y bueno, provocó varios movimientos sociales, como el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo, que son mujeres, madres, que van a ir a preguntar por sus hijos porque no aparecen, porque fueron desaparecidos por los militares de Videla. Hay una película muy interesante, está ¿cómo se llama? Eh, que se llama, ahí está en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mm, bueno, hay varias películas, pero hay una, ajá, vamos a ver, tenemos, perdón, se llama 1985, Argentina 1985. Creo que está en HBO Max, ¿verdad? La pueden ver, es muy interesante. Trata sobre este lapso de tiempo que les estoy hablando. También hay otra que se llama La Mira, que es de esto mismo, son argentinos tomando esta cuestión un poder militar que no los va a dejar y va a estar ahí presente. Y bueno, ¿qué pasa en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica también pasa lo mismo. Por ejemplo, en Guatemala hay un señor que se llama Rafael Arbenz. Él intenta quitarle el poder a las bananeras y a los cafetaleros y empieza a generar una serie este, de, de reformas agrarias, por ejemplo, que va a culminar con el asesinato de él, la Chiquitita, la DOL y antes la UFCO, van a solicitar a Estados Unidos que lo maten, ¿verdad? Porque le está quitando sus tierras, las está haciendo parte del pueblo guatemalteco. Esto provocó, por ejemplo, el nacimiento de varios dictadores que van a empezar una serie de matanzas, sobre todo de indígenas, para ganar sus tierras, hacer represas, hacer grandes sembradíos de banano y café. Y esto provocó una serie de guerras de guerrillas, es decir, dentro de Guatemala, en ciertos sectores van a haber guerras, ¿verdad?, de grupos armados, no necesariamente articulados, es decir, la guerra de guerrillas son varias guerrillas ocurriendo en el mismo tiempo. Por ejemplo, para que quede un poco más claro el concepto, es como, por ejemplo, que en Cartago hayan un grupo, por ejemplo, en el Guarco, que quiera tal cosa, y luego otro en Cot, y luego otro en, qué sé yo, eh, Orosi, ¿verdad? Y estos van a estar en peleas contra el gobierno. ¿Qué pasa? Que todos los grupos quieren cosas diferentes, ¿sí? No están organizados. No es lo mismo que, por ejemplo, los del Guarco y Orosi se organicen y formen un solo bloque, ¿ok? Sino que son varios grupos luchando por ciertas cuestiones. Esto provocó ciertas cuestiones lamentables hasta que en 1996 se empieza a gestar la paz en Guatemala y van a llegar, por ejemplo, a estar muy en la actualidad, ¿verdad? Bueno, después de 2008 van a estar ahí más o menos, ¿verdad? La zona no es tan estable como quisiéramos, ¿verdad? Pero producto del Plan Cóndor, por ejemplo, todos estos procesos de nacionalización, todos estos procesos de democratización de la tierra, pues no se van a dar porque Estados Unidos va a defender sus intereses en la región y no va a aguantar, por ejemplo, ninguna cuestión que tenga o que sea mínimamente pues comunista, ¿ok? Tenemos el caso de Salvador, que es uno de los más lamentables. Acá, por ejemplo, tenemos el nacimiento de ciertas cuestiones. En uno de los más importantes que vamos a tener dentro de esta cuestión, tenemos el nacimiento de una serie de dictaduras que van a tener auge desde 1900 hasta 1930.
Estas dictaduras van a generar el nacimiento de una resistencia que, a diferencia de El Salvador, va a estar uniforme, que se llama el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El Frente Farabundo Martí busca instaurar una dictadura al proletariado. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Este conflicto empieza a generar un desgaste desde 1970 hasta 1990, que se empieza a firmar la paz. ¿Ok? Van a haber muchas muertes. Y sobre todo por el nacimiento o por la cuestión de a un, ay, ¿cómo se llama? Ah, uy, ¿cómo se llamaba? Ay, ay, ay. Bueno, hay varios. Sobre todo tenemos a Maximiliano Hernández, que va a empezar pues con estas dictaduras. Tenemos también, por ejemplo, a Salvador, a Ríos Montt, que bueno, va a ser condenado hace poco, de hecho. Eh, Ríos Montt es uno de los más sanguinarios porque estuvo en el poder 2 años y mató casi a 30.000 personas, ¿verdad? Entre ellos su mayoría indígenas. Efraín Ríos Montt. Eh, él fue Él tuvo un juicio hace 5 años, el cual fue encontrado culpable, pero como ya tiene más de 80 años, no puede ir a la cárcel. Entonces, se puede decir que su crimen quedó impune. Dentro de este conflicto hay una guerra con Honduras, es decir, la gente de El Salvador empieza a salir y su destino más próximo es Honduras, lo que va a provocar que Honduras genere una guerra con los salvadoreños. Producto de los procesos de paz, eh, en Centroamérica, que va a terminar con el premio Nobel de Oscar Arias en, eh, en la historia. Va a empezar un movimiento de paz y el Frente Farabundo Martí deja de ser una guerrilla y pasa a ser un partido político. También, para ponerlos en contexto, después del 90, para la actualidad, producto de la deportación de salvadoreños al país El Salvador de Estados Unidos, empiezan a nacer un movimiento de jóvenes que se conocen como pandillas. Estas pandillas van a dividirse en dos, la Mara Salvatrucha y la Mara Salvatrucha 18. Y bueno, actualmente tenemos un presidente que al parecer está poniendo mano dura y construyó la cárcel más moderna y tiene a los maras pues sumamente quietos y tal, ¿verdad? Pero ahí habrá que ver qué depara en el futuro. Pero sí, producto de estas guerras contra el terrorismo, podemos agradecer, perdón, contra el comunismo, podemos agradecer a las maras. Luego tenemos a Nicaragua, que Nicaragua es un caso sumamente excepcional porque desde 1930 hasta el 78 va a haber una dictadura de la familia Somoza. Va a ser una familia que se va a repartir el poder entre padre e hijo. Esta dictadura genera un deterioro social y ciertos movimientos de insurgencia civil, es decir, no empiezan o no reconocen a la familia Somoza como los verdaderos gobernantes, y se crea el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, a grandes pensadores de, de Nicaragua, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos a Violeta Chamorro, ¿verdad? Tenemos bueno, en ese entonces era un gran pensador, ahora es un tirano ahí que se llama Daniel Ortega, por ejemplo, tiene ideas muy, muy cuestiones, ¿verdad? Y el frente, muy importante, tiene el apoyo de la Unión Soviética, de México y Cuba. Para entender, y quiero que quede claro para efectos de esta clase, nosotros no tocamos a Cuba, porque Cuba empieza una dictadura, bueno, empieza su proceso revolucionario a partir de 1960. Es el único gobierno socialista que va a estar vigente en la época, e incluso en la actualidad sigue siendo comunista. Los Estados Unidos, a pesar de miles de bloqueos económicos y miles de cuestiones, asesinatos también que hubo contra Fidel Castro, no pudo.
desvanecer el régimen, ¿verdad? Y es una cuestión que creo que todavía les debe doler a los estadounidenses, ¿verdad? Que tan cerca de ellos haya un país comunista, ¿verdad? Y bueno, a partir de este apoyo empiezan a generarse ciertos movimientos, ¿verdad? Estados Unidos va a apoyar a Somoza, ¿verdad? Pero como no se logra la llegada de Somoza, Estados Unidos empieza a sancionar a Nicaragua, a indemnizaciones y demás. Y bueno, producto de la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en 1990 se crean las elecciones libres que dan con la primera presidenta mujer electa en la región, que se llama Violeta Barrios de Chamorro, que posteriormente va a seguir luchando, incluso su hija va a querer ser presidenta en el 2020, pero fue arrestada y exiliada del país junto a otras personas que van en contra de Daniel Ortega. Ahora es una incertidumbre. ¿Qué es Nicaragua? ¿Es una dictadura? ¿Es una democracia? Bueno, nadie lo sabe. Es algo que va a seguir pasando, ¿verdad? Y que genera ciertas cuestiones. Panamá es muy importante porque Panamá es una nación que la crea Estados Unidos en 1910 y bueno, Panamá siempre ha sido como el chivo expiatorio de Estados Unidos en la región. Por ejemplo, en 1917 se crea el Canal de Panamá. Perdón, perdón. En 1900 se crea el Canal de Panamá. Lo va a tener en concesión Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, esta parte de Panamá era parte de Estados Unidos. Hay unas ideas muy importantes que empiezan a generar sobre el canal. Los mismos canaleros, como se le conocen los panameños, empiezan a discutir sobre si este canal les pertenece a ellos o si tienen que esperar 100 años. Dentro de estos movimientos nacionalistas tenemos a Alde Noriega. Por si no conocen a Noriega, Noriega es el famoso, eh, él tenía eh, tenía un apodo sumamente gracioso. Cara de piña. Cara de piña era como se le conocía a Manuel Antonio Noriega, ¿verdad? Que básicamente él instauró una dictadura militar de 1983 al 89, cuando Estados Unidos empezó una invasión este, a Panamá. ¿Qué pasa? Noriega es producto, o sea, Noriega es puesto por Estados Unidos, ¿verdad? Para evitar el avance de estas ideas nacionalistas, ¿verdad? Y este, luego Noriega se le fue el poder a la cabeza y empezó a darle, por ejemplo, por la cabeza a Estados Unidos, lo que no les gustó. Y en 1989, Estados Unidos lanzó una serie de operaciones militares para liberar a pues Panamá del flagelo que representaba Noriega, sobre todo también porque Noruega estaba pues vinculado con el cartel de Cali, pues si no conocen el cartel de Cali, o perdón, el cartel de Medellín, que es el cartel que controlaba pues un señor ahí muy famoso que se llama Pablo Escobar, ¿verdad? Después de esto, pues Panamá se le instauró una cuestión que se llama Alianza para el Progreso, que básicamente es una escuela militar donde se le enseñan a los militares y a las policías de la región a cómo, por ejemplo, utilizar armas tácticas y demás, ¿verdad? Y Escuela de las Américas, Costa Rica ha participado de esta cuestión, ¿verdad? Aunque no tenemos ejército, en varios de nuestros policías han tenido este entrenamiento militar y bueno, básicamente con eso. Puntos de recalcar para antes de terminar. Estados Unidos en la región ha tenido un peso sumamente importante, ha mantenido el control desde la doctrina Monroe y la diplomacia del dólar, y para la época en la que estamos de la Guerra Fría no va a ser la excepción, va a buscar mantener el control en la zona y si tiene que hacer planes, derrocar a personas, meter dineros, ¿verdad? Lo va a hacer, lo hizo
y lo va a seguir haciendo. Estados Unidos es un polo total que nos ha dominado a nosotros, por ejemplo, desde nuestra cultura, por ejemplo, ¿qué consumimos nosotros? Cine gringo, Rocky, eh, todos crecimos con Hanna-Barbera, por ejemplo, ¿verdad? Y son cuestiones que, pues, para bien o para mal, pues han estado ahí presentes. Eh, y, bueno, producto de estas cuestiones, en Medio Oriente, por ejemplo, producto de la Guerra Fría, se instauraron dictaduras que cayeron hasta el 2011, por ejemplo, que van a luchar estos movimientos por mejoras en su salario, en su calidad de vida y tal. Y la Guerra Fría también va a provocar una serie de movimientos, ¿ok? Muy importantes. Por ejemplo, nace el movimiento feminista en su segunda ola. Ya no son las mujeres luchando por el voto, ¿ok? Ya lo consiguieron. Ahora son mujeres luchando por estudiar, por ejemplo, escoger su pareja, tener una libertad sexual, ¿verdad? Tenemos la contracultura rock que van a hacer todas estas ideas, ¿verdad? De amor y paz, que van a tener su auge también en un movimiento hippie. Por ejemplo, tenemos Woodstock, tenemos el nacimiento del rock como una ideología, como fuente, que también va a respirar el movimiento hippie, que es este movimiento que va a ser antiguerra, que va a ser un movimiento que va a buscar la paz y la integración, ¿verdad? La liberación sexual de las personas, el abuso y uso de drogas. Tenemos el nacimiento de la lucha de las personas negras para hacer hincapié de una manera rápida. En esta época que estamos viendo, las personas negras no tenían derechos civiles, es decir, eran ciudadanos, pero no podían votar. Había un sistema de apartheid, no podían utilizar bancos, no podían utilizar sillas, no podían utilizar el bus que usaban los blancos, por ejemplo. Nacen las primeras reivindicaciones del movimiento gay, ¿verdad? Y el movimiento ecologista, producto de las cuestiones nucleares. La siguiente semana vamos a avanzar un poquito más en esto, ¿verdad? Y les voy a mandar una presentación pues, más seria sobre estas cuestiones, ¿verdad? Por hoy creo que quedamos ahí. No sé si tienen alguna duda, no sé si quieren hablar de algo. Profe, la clase que estaba pendiente, ¿cómo íbamos a manejar? De ahí, yo ya he dado dos, pero sí, ahí me dicen cuándo quieren, ¿verdad? Por ejemplo, les puedo dar sábado en la mañana o sábado en la tarde, vamos de confirmar, y los lunes igual a la misma hora, ¿verdad? Hay varias personas que ya se les ha hablado por privado, ¿verdad? Y la tuvieron, pero con mucho gusto, don Freddy, podemos coordinar y se la puedo volver cuando usted así lo requiera, ¿ok? Ah, ok, ok, entonces yo le escribo para ponernos de acuerdo, sí. Ok, y eso va para todos, ¿verdad? Los que no hayan tenido su Bueno, clase, profe, bueno. con gusto, ¿verdad? Entonces nos vemos ahí, cualquier cosa estoy pendiente, les voy a enviar una practiquita sobre esto, rápida, y la siguiente semana pues trabajamos en los exámenes. ¿Les parece? Hola, profe. Ok, nos vemos. Hasta luego.